Bueno, bienvenidos a el primer y probablemente único video que haga. La idea de hacer este video surge principalmente de dos factores. El primero, que estos últimos días he estado escuchando bastante Vaporwave de nuevo, probablemente por el viaje que me he hecho a la uni todos los días. Entonces en ese tiempo me quedé sin música que escuchar y bueno, uno no puede escuchar lo mismo siempre. Pero bueno, el asunto es que también tengo como 6 años metido en el mundillo, como quien dice. Y creo que tengo una opinión muy bien formada sobre los estilos que más me gustan, los artistas que más me gustan y la idea de este video, los álbumes que más me gustan. Entonces quería hablar de ellos porque bueno, es un género al que le debo demasiado. Prácticamente todo mi estilo estético, musical, filosófico se ha fundamentado en el Vaporwave. Entonces este es como la especie de homenaje que le voy a hacer a mi querido género. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con el más mítico, Floral Shop de Macintosh Plus. Macintosh Plus, que también es conocido como Vectroid, porque bueno, este fue uno de los seudónimos que usó, uno de los tantos seudónimos que utilizó en su época más Vaporwave. Fácilmente el álbum más icónico, representativo y famoso de la historia del género. ¿Por qué? Bueno, muchos factores. Entre que la canción más mítica es un tema bastante pegadizo, con el sample de Diana Ross, sí. Y obviamente era algo bastante fácil de escuchar, por así decirlo, no es nada del otro mundo. Pero bueno, es un álbum que abrió su polémica debido a el uso no muy pensado realmente de sampling, simplemente por las estéticas, y así fue como empezó el género, así que tampoco es que uno pueda decir nada malo, pero es un álbum que a grandes rasgos no siento que haya envejecido tan bien, más allá del mero factor nostalgia, porque realmente tiene temas increíbles con un chopeo de los samples bastante impresionante. Así que lo pongo de último porque realmente no es de mis favoritos, pero sí lo tengo muy presente y obviamente es un clásico. Puesto 25, ahora puesto 24, Manapool de Vapor Road. ¿Qué pasa con este álbum? Que es un poco un pony, un solo truco. Es un álbum que tiene unas vibras inmaculadas, que es súper sabroso de escuchar. Se siente literalmente como el gif de Jake en una piscina, como en una vaina de esta de inmersión. Y el álbum es bien chévere, es un álbum de Vapor Trap, de los más icónicos junto a Black Banshee Zero. Pero este álbum realmente, el valor más fundamental que tiene es que el landscape que crea es súper inmersivo, súper satisfactorio. Y si de repente, no sé, te vas a bañar un baño así largo y te pones este álbum, estás en otra dimensión, brother. Pero bueno, esa sería mi acotación sobre este álbum. Realmente no tiene mucho componente emocional, es simplemente que el álbum va duro. Pero exacto, o sea, no es un álbum que tampoco proponga ni reinvente nada. Más allá de que simplemente... Y la edición física de este álbum es muy chévere porque trae como una especie de poción de maná súper satisfactoria. Voy a poner ahí. Puesto 23, A Million Miles Away de Macros 8299. Este álbum, por el mexicano Macros, es muy icónico, la verdad, de los más importantes dentro del Future Funk. ¿Y qué pasa? A mí no me mata el Future Funk. Fácilmente puede ser de los subestilos dentro del Vaporwave el que menos me atrae, porque no sé, aunque estéticamente me parece bien chévere, musicalmente no conecto mucho como que en ese lado más juguetón. Entonces sí, básicamente no es un género que me vuelva loco. Pero este álbum sí debo reconocer que significó algo bastante importante para mí, porque prácticamente todos los temas son unos palos. Todos los temas están muy bien pensados, el uso del sampling está muy bien empleado, como que pretende ser una especie de emisora de radio, entonces te va cambiando de repente de un tema a otro de manera muy aleatoria, pero muy satisfactoria. Y tiene además Horsey, que es uno de mis temas favoritos de la historia del Vaporwave, aunque muchos no lo consideran mi Vaporwave porque la verdad es una cosa muy extraña, pero está con Sara Bonito, y Sara Bonito es el amor de mi vida. Una de las cosas más random que yo me hubiera imaginado jamás, pero bueno, mis dos amores, creo que Bonito y el Vaporwave. Así que sí, A Million Miles Away, un discazo realmente. Ahora, Black Banshee Zero. Black Banshee Zero, ¿por qué está tan abajo? Porque mucha gente lo pone muy en su top, y por como si la gente hablara conmigo, iba a decir, cuando la gente habla conmigo de este género, coño, yo defiendo mucho este álbum porque realmente es un álbum, es un clásico. Es un clásico. Y no le consigo peros, ¿sabes? O sea, es un álbum que realmente me parece muy redondo. Si acaso tiene una sola canción que no me gusta, y es la que es una especie de reggaetón surrealista. No, mentira, no es un reggaetón, es una especie de dance extraño, eufórico, bath salts creo que es. Bueno, y no es que me guste porque sea malo, es que me parece un poco fuera de tono, pero realmente este álbum fue súper influyente, súper importante, fácilmente el mejor álbum de Vapor Trap ever, con muchísimos momentos icónicos, muchísimos temas brutales, y con uno de los mejores temas de Vaporwave de todos los tiempos, que es Teenage Pregnancy. Creo que se llama así. ¿Qué iba a decir yo de este álbum? Bueno, que es muy arrecho. Es muy bueno. Básicamente todos los beats de trap, o de repente más abstractos, como Ammonia Clouds, coño, se sienten muy groovies, se sienten muy satisfactorios, se sienten muy inmersivos, se sienten
muy digitales. Este álbum apunta mucho por el sonido más digital, más futurista. Ajá. Hay una canción que literalmente se siente como la familia del futuro, así que Haro, de Fruity Get Iron. Pero bueno, ¿qué iba a decir? Gran álbum. Pero, ¿qué me pasa con este álbum? Lo que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que disfruto muchísimo más del el Vaporwave, que tiene un componente más emocional o sentimental. Entonces, antes era muy como, sí, las vibras son finas y tal, me gusta. Pero mientras más he madurado me he dado cuenta que me parece fino, le tengo nostalgia porque coño lo escuchaba con 15 años, entonces obviamente lo relaciono con esa época. Pero, coño, no me tiene ese valor ahí emocional. Entonces, número 21, Skeleton de Skeleton. Este álbum rarísimo, rarísimo, pero me encanta. Este álbum yo recuerdo que lo escuché cuando apenas estaba comenzando a escuchar Vapor y yo dije, menuda mierda, y no lo volví a escuchar más nunca, hasta que 1 o 2 años después de que lo escuché por primera vez, vi la portada del el remaster que le hicieron, que es estas pirámides así como un monte prendido en fuego. El labio lo prendió en fuego, literalmente. Y son unas pirámides, ¿verdad? Pero bueno. Y yo vi esa portada y dije, coño, esta portada dura. Y cuando me di cuenta que era la misma, que la del la portada del el cover alternativo es como un esqueleto así triste, pero con unos polígonos y un render súper horrible, unos colores malísimos. Entonces, las portadas afectan mucho. Es decir, escuchando este álbum de nuevo, me di cuenta de, además de la influencia clara que tiene en el Echo Jams, que fue uno de los primeros, casi pioneros de Slush Wave. Y lo digo entre comillas porque realmente nada que ver con el género, pero se siente como esa primera aproximación a hacer loops más enfocados en la atmósfera, en el ambiente, no tanto en el groove, en lo memorable, sino más en eso, en el trance. Entonces, este álbum me parece muy importante. A veces es un poco menospreciado, pero realmente es un álbum de una calidad bastante sabrosita. A mí me encanta este álbum, personalmente. Y es bastante siniestro, bastante oscuro. Hay momentos un poco muy raros, la verdad, que me pongo a reflexionar el álbum, bastante inquietantes, pero uno no sabe bien si es porque el Echo Jams de por sí es como un subgénero que tiende a sonar perturbador por naturaleza, o es que lo hizo con esa aproximación estética, que yo creo es lo más probable. Número 20, Father 2006 con White Death. ¿Qué pasa con este álbum? Este álbum es denso de cojones. O sea, realmente es un álbum difícil de escuchar completo, no necesariamente porque sea muy experimental o muy qué oscuro, que lo es, sino porque realmente es denso. O sea, tú lo escuchas y hay momentos en los que uno se siente abrumado por sentirse en un vacío de nada. O sea, porque literalmente no está ocurriendo nada en el tema y van como por la repetición de la barra 2500 y uno está como, brother, ¿qué está pasando? Entras a ver la duración del álbum y ves que apenas tienes 20 minutos de álbum y te queda como, ok. Bueno, yo creo que mejor termina el álbum aquí, pero escucharlo completo es una experiencia bastante gratificante, especialmente si estás en ese mood. Es un álbum con una estética lógicamente muy oscura, muy críptica, demasiado atmosférica. Y bueno, es el álbum más representativo del Death Dream, esta especie de subgénero del Vaporwave, más enfocado en el concepto del afterlife, del post-vida y del bueno, básicamente eso, pues. Como todas esas reflexiones, el limbo, como suelen explorar estos temas. Este álbum cuenta con una de mis canciones favoritas de Vaporwave ever, que es el tema final. Y el tema final es una de las cosas que más... O sea, es cuando yo escuché esa canción por primera vez, se me erizaron los pelos, se me aguaron los ojos. O sea, yo quedé como, ¿qué coño está pasando aquí? Porque ponte tú en situación. El álbum dura como 1 hora, creo yo. Si mal no recuerdo. No sé, crean, yo me volví a escuchar todos estos álbumes para el video, pero creo que dura 50 minutos. Yo me escucho este álbum por primera vez y cuando te das cuenta de que todo el álbum es instrumental si se lo puede decir así, porque es más drum que otra cosa. Y llega ese último tema, que es el único tema con una vocal sólida. Y es una balada. O sea, es una fucking balada de Vaporwave, pero es súper ralentizada, súper deprimente, totalmente drenada. Uno dice, ¿pero qué es esto? Entonces me llamó mucho la atención ver que en este álbum no solo clipea bastantes veces el máster, sino que además hay momentos en los que los samples están como mal chopeados y de repente te hacen los críticos clics, los pops. Entonces uno está como, bueno, ok. Pero es un álbum que yo le tengo bastante estima, principalmente por lo que representa y por ser uno de los principales exponentes así del Vaporwave más gótico, una aproximación más oscura. Ahora, en el 19, y con todo el dolor de mi alma, porque yo este álbum lo metería, no se imaginan, o sea, lo metería en mi top 6. Es más, lo voy a... No, mentira. Pero ¿por qué no lo pongo en el top 6? Coño, porque es un álbum que realmente, coño, viendo todos los que vienen después de él, siento que valoro mucho más los otros, aunque literalmente sin este álbum muy probablemente no existiría el género como lo conocemos actualmente. Este es el padre del Vaporwave. Ajá, ¿qué pasa? Que luego me viene gente y me dice, no es el padre del Vaporwave porque JPEG Mafia, Resuelve Anime de Jimi Hendrix hizo Dreamcast, Summer Songs y yo como, ok, brother, está bien. Sí, o sea, es cierto, es más como un proto Vaporwave, entiendo a lo que se refieren, pero es más una casualidad estética. Y como, claro, uno intenta aproximar esa estética a la música, lógicamente colisiona. Pero no tanto. En todo caso, yo vería eso como una especie de abuelito del Vaporwave. Y aún así,
no, yo tampoco me enfoco mucho en vamos a ir al primer álbum de Vaporwave, al que lo inició todo. Este fue el primer álbum que sonaba Vaporwave y te puedes ir atrás, Phonics, Sound Collage, whatever. Pero lo que para mí es más valioso es que de pana este álbum fue el que realmente comenzó todo en el internet. Y nada, es un álbum, bueno, un mixtape al que le tengo demasiado cariño. Le tengo demasiado cariño. Daniel Lopatin, la mente detrás de esta especie de experimento, es además, creo que el artista que yo más respeto en la historia del género y uno de mis ídolos y referentes a la hora de hablar de diseño sonoro y sampling en general. Ahora está muy presente por ser el compositor del score de Marty Supreme, también es el score de Uncut Gems y ha trabajado en muchísimas cosas más, como One Tricks Point Never, le ha producido también a The Weeknd, a figuras así. Y igual que James Ferraro, hace poco ha estado trabajando mucho con artistas así grandes también, hablando de gente de Vaporwave que sigue presente y que fueron de los pioneros. Bueno, entonces, Daniel Lopatin, con esta especie de experimento que además ni siquiera hace bajo ningún seudónimo serio suyo, sino que lo hace como Chuck Person, hace este pedazo de lo que sea, que realmente no tenía ni concepto más allá de simplemente agarrar temas así nostálgicos y distorsionarlo, jugar con las velocidades, jugar con el reverb, las repeticiones. Es un álbum con demasiadas repeticiones, que de repente te pone un tema y una repetición de repente te dura 6, 7 segundos y luego el tema te dura 4 minutos y nunca cambió la repetición. Entonces, para mucha gente es un echado para atrás porque cuando preguntan, recomiéndame álbumes de Vaporwave, la gente recomienda, escúchate Chuck Person Second Chance Volumen 1 y luego te escuchas el álbum y literalmente es así. Coño, yo también me echaría para atrás de buenas a primeras. Pero es un álbum que una vez tienes cierto gusto, estás un poco más claro de las ideas principales del género, valoras muchísimo más y eres capaz de visualizar de una manera más sensorial, o sea, lo experimentas más que simplemente escucharlo. Pero bueno, es un álbum al que efectivamente yo sí le tengo mucho apego emocional porque fue uno de los primeros que escuché seriamente y tiene temas demasiado icónicos, sample flips demasiado sabrosos, o sea, que son entonces sí, Echo Jams Volumen 1, God. Infinity Frequencies, puesto 18. Este es de la trilogía de las computadoras, del Computer Trilogy, que es fácilmente la trilogía más hard, en mi opinión, de la historia del Vaporwave, esta vez con la entrega de Computer Decay. Bueno, ¿qué pasa con este álbum? Este álbum yo lo escuché hace 3 años, sí. Y, sí, hace 3 años, sí. Y recuerdo que la primera vez que lo escuché me pareció como... No me gustó demasiado. Fue el primero, de hecho, que escuché. No me había escuchado ni el Afterlife ni el Death. Pero me pareció medio mediocre. Yo no estaba muy metido en lo que venía siendo el Signal Wave. Y esta saga tiene muchos momentos de Broken Transmission también. Pero no estaba nada metido en ese mundo. Me parecía como muy mediocre porque era simplemente, bueno, te ponen un loop también de repente hasta 3 segundos. Y la canción dura menos de 1 minuto. Y es ese loop ahí en bucle y es como, bueno, fino. Pero... yo recuerdo que cuando escuché este álbum y me quedé como medio frío, pasaron como semanas y yo seguía pensando en el álbum, Y había algo, como un cierto magnetismo que me atraía a él de nuevo y que lo volví a escuchar y lo volvía como a reflexionar y yo decía, coño, esto capaz no está tan mal. Y ahí fue cuando ya definitivamente me metí de lleno en el mundo del Signal Wave y el Broken Transmission y empecé a disfrutar de la música a partir de otra perspectiva porque realmente te reinterpreta lo que tú considerabas como música. Se convirtió en algo meramente sensorial, meramente emocional hasta cierto punto. Entonces la estética de este álbum es súper etérea, densa, pero al mismo tiempo este álbum se siente como ese mítico momento en el que tus padres, no sé, tu papá o tu mamá te dejaba en su oficina de repente y estabas solo, así sea por un corto periodo y como que te sentías como a medio camino entre inquieto y cómodo. O sea, mucha gente... Claro, el Vaporwave da pie a los liminal spaces. Me atrevería a decir hasta que nació prácticamente dentro del Vaporwave. Pasa que bueno, luego se extrajo y comenzó todo este tema de los backrooms, de los liminal spaces, ya como cosas más visuales. Pero al inicio, prácticamente, el Vaporwave los liminal spaces estaban presentes en muchísimos covers de Vaporwave, muchísimo antes que todo el boom de los backrooms. Entonces, ese sentimiento es algo que encapsula muy bien este álbum. Si de repente estuvieras soñando ese momento y en el sueño todo estuviese lleno de niebla. Entonces, es algo muy extraño. Es un álbum muy extraño, pero es un álbum que vale la pena revisar al menos, si te interesa. Aunque definitivamente no es una escucha sencilla para todos. Ahora viene Bigotten Suicide en el puesto 17 con el álbum Hushway. Este es un álbum que yo personalmente no había escuchado, aunque toda esta saga de álbumes de Bigotten Suicide sí las había oído. Ok. Entonces, yo me entero de este álbum básicamente por toda la fábula / leyenda urbana, creepypasta que se montó
la label Geometric Lullaby. Básicamente con todo este cuento del artista Azerbaiyán que estaba pasando por una depresión arrechísima y que en cierto punto envía los cassettes, los álbumes, los archivos de no sé qué vaina, envía una carta, o sea, era casi una RG, la carta tenía una mancha de sangre, o sea, ok, a mí me parece bastante interesante y creo que fue el primer álbum de Vaporwave, el primer proyecto de Vaporwave, porque eran todos estos álbumes que apuntaba por un concepto así, como que salía del medio, no era simplemente el internet, sino que se traspasaba un poco al mundo real, ¿no? Pero no envejeció muy bien, es un poco lame, sinceramente. Y lo valoro porque es interesante, pero la historia... Independientemente de eso, yo recuerdo que sí me llegué a escuchar la primera parte de la saga, la primera entrega, que era Life Cycle, que era Life Cycle, sí. Y no me gustó mucho, realmente. Me pareció bastante, de hecho, malo. Aunque tenía temas muy bien escogidos, me pareció súper extraño, no sé, porque era como una especie de vapor trap, pero sampleando en verdad canciones de trap y luego hacía los loops, pero había loops que eran como los momentos menos memorables de los temas. Y luego había otros loops que eran muy buenos realmente. A grandes rasgos, a veces se notaba la mala calidad de producción, o sea que realmente no estaba cuantizado, estaba mal recortado y sin fin de cosas más que no me agradaron. Por eso no me decidí escuchar a ningún otro álbum de esa saga, hasta que hace unos días justamente me puse a escuchar esta entrega, Hushwave, y fue más que nada porque, bueno, la tenía pendiente y la portada siempre me gustó, ¿no? Me gusta mucho esa portada. Entonces, vaya sorpresa me llevo cuando estoy escuchando el álbum y me doy cuenta que todos los temas me encantan, de que el tipo pega un brinco absurdo de calidad de un proyecto a otro y que realmente me parece arrechísimo. Luego me escuché los demás álbumes de la saga y ninguno me gustó tanto como este. O sea, la elección de los samples, la edición de los samples, los loops, los momentos, el situar los loops en los momentos correctos. Es que simplemente fue brutal. Sí se transmitía muy bien la emoción que se quería dar a entender. Pero bueno, estos álbumes tienen mucho misticismo alrededor. Bueno, también pasa mucho con los álbumes de esta saga, que de repente te llegan y tú estás en un foro, estás en Reddit, en lo que sea, y lees a un pana diciendo, bueno, realmente es normal que no lo entiendan. Yo en lo personal, que sufro de depresión, y los que también me entenderán, sabemos que este álbum es una obra maestra. No, brother, no lo es. O sea, muy bien que te parezca una obra maestra, pues no te quiero quitar tu pasión por el proyecto, porque ojalá yo tener esa pasión por el proyecto. Pero hermano, no creo que tengas que vivir una experiencia tan extrema simplemente para poder disfrutar de un proyecto. Si el proyecto no se mantiene por sí mismo, entonces, bueno, no hay más nada que decir. Pero bueno, este álbum es un palo, este álbum es increíble, todas las canciones son buenas, la producción es brutal y el landscape es exquisito. Puesto 17. Ahora en el puesto 16, Desert Sun Feels Warm at Night. Y acuérdense de este nombre porque este es uno de mis artistas top del Vaporwave moderno. Este tipo empezó a estar más activo literalmente post Vaporwave, porque después de todo este momento que los puristas del Vaporwave dicen, no, el Vaporwave murió en 2019, brother, y con la llegada de la nueva década XD. O sea, tú te metes en Bandcamp, pones Vaporwave y ves como cada día prácticamente alguien sube un proyecto nuevo, que ciertamente se ha bastardizado un poco el género o haya perdido cierto nivel de calidad, si se le quiere decir. Bueno, un poco sí, pero eso le pasa a todos los géneros. Más bien deberíamos apoyar y favorecer a los artistas que apuntan por propuestas así interesantes como la de este chamo, que estoy seguro que es de Inglaterra. Bueno, Desert Sun, que le voy a decir así porque el nombre es burda largo. Él es conocido porque tiene proyectos con sampling y tiene proyectos sin sampling, por los cuales logra generar atmósferas impecables y que uno diría, coño, este tema que está sampleando es un burda de fino, y literalmente no es que es un tema sampleado, es que es un tema original y el tipo se hizo un pitch, se hizo un down tempo y se bajó el pitch y se puso reverb y se hizo todo un procesamiento aparte a un propio tema que él mismo se hizo para ese álbum. O sea, ese nivel de compromiso con el Vaporwave es algo con lo que yo siempre soñé las primeras veces que lo escuché y que me pareció muy poco explotado, por lo que cuando yo supe de esta característica de ser Sam, yo dije es que me encanta. O sea, yo estaba predispuesta a que me gustara, pero realmente, viéndolo objetivamente, es alguien muy, muy bueno. Y bueno, el álbum que está en esta parte sería Nomu, que también es conocido como Dance Fog o Niebla Densa, ¿no? Este álbum es, creo que su proyecto más triste, su proyecto, sí, más, no nostálgico, tiene proyectos más, creo que es su álbum más deprimente, si se le quiere decir así, muy, muy triste.
de un poquito más de una hora, si no estoy mal, lleno de texturas súper sombrías, súper melancólicas, a veces con piano, a veces con vocales que suenan de fondo, a veces temas un poco más como Vaporwave clásico, pero realmente este álbum se siente como la portada, una especie de viaje en una carretera en la Blue Hour, en la que estás solo de repente en el carro con las ventanas abajo y vas dejando que la brisa entre mientras escuchas esta playlist de temas así y reflexionas sobre lo que te ha ocurrido en la vida. Sería una buena manera de describir este álbum. No tengo realmente mucho que decir del apartado técnico de este álbum porque simplemente conecté demasiado con lo que quiso transmitir, pero a grandes rasgos sí es un álbum que valoro mucho, quiero mucho y que amo. Puesto 16 para Dance Floor. Ok, ahora comenzamos con las fricadas. Esto no sé ni cómo lo voy a explicar. Sonoramente hablando tú lo escuchas y es bastante agradable. Hasta está muy bien mezclado realmente, todo suena en su sitio y se siente bastante profesional, pero tiene una especie de giro muy inquietante cuando ocurre lo que viene siendo esta hecatombe, ¿no? Cuando comienza con la alerta de terremoto, la alerta de tsunami, y el álbum como que se queda en momentos así, es muy abstracto, de repente se repiten. Hay una canción que tiene una melodía hermosa, creo que es el cuarto o tercer track, tiene una melodía hermosa y de repente se calla la boca, pasan como 3 segundos en silencio y se vuelve a repetir y se calla la boca y cambia y luego otra cosa. Entonces se siente muy como un canal de televisión de noticias real. Y eso lo hace un poco inquietante, especialmente hasta el momento, que definitivamente uno de los momentos más perturbadores que yo he escuchado en la historia del Vaporwave, que de repente se escucha como un montón de agua fluyendo y llamándose un montón de cosas y se escuchan como sirenas de fondo y voces de unas personas hablando y escuchas a una niña en japonés llamando a su madre, llorando y sin nada de música y lo siguiente que suena es otro tema rarísimo, así también como pequeños fragmentos de canciones de telediario que es realmente inquietante. Se siente muy eerie, muy vacío, muy extraño. Este álbum es muy extraño, pero el motivo por el que le tengo tanta estima es porque realmente muy pocos álbumes me han transmitido esto y se siente que trata con mucho respeto el tema. No lo trata simplemente por morbo, sino porque realmente se nota una especie de interés por tener una calidad más documental, se le puede decir, o de archivo, sí, entre otras cosas. Pero bueno, sí, 9.0 Submarine Megathrust en el puesto 15. Bueno, y ahora en el puesto 14, Linn's Heaven Virtual Plaza con el álbum Transversal Worldwide Shop. Aprovecho aquí también para decir Rest in Peace a César Alexandre, productor brasileño de los más influyentes del Vaporwave y que lamentablemente falleció, pero dejó atrás un legado muy importante. Como puede ser de ejemplo este álbum. Este álbum yo lo escuché hace también relativamente poco y no le había... Es más, ni siquiera creo que hubiera escuchado algo más antes de haber escuchado este álbum de Linn's... no. Yo de Linn's Heaven Virtual Plaza, de hecho, me escuché por un tiempo el álbum de Watch Their Loneliness, creo que se llama así. Y me pareció chévere, pero lo tenía ahí un poco en repeat por uno que otro tema, pero no era nada del otro mundo. Ni siquiera sabía que tuviera tanto impacto Linn's Heaven Virtual Plaza hasta que me puse a detallarlo bien hace poco, después de haber escuchado este álbum. Se siente absurdamente coherente y cohesivo. Puedes sentir la textura del proyecto. Es como, ni siquiera sé bien qué es, porque uno pudiera decir que es Slushwave, pero comparte muy pocos elementos con el subgénero. O pudieras decir, de repente, porque tiene un poco de elementos de Molsoft, pero tampoco es post-Vaporwave. Bueno, te lo compro. Es lo más cercano, diría yo. Es un álbum entre distópico y utópico. Eso es lo más surrealista de todo. O sea, está en el punto medio entre ser una distopía y ser una utopía. Por eso me pareció tan interesante. Es muy agridulce. No pudiera comentar nada que no sea, escúchenlo, porque realmente el álbum vale la pena. Y bueno, César Alexandre merece que se le escuche más. Especialmente con este álbum que realmente me sorprendió. Ahora, el puesto 13 con No Lives Matter de Christ. Christ, que ya lo había mencionado anteriormente como Father 2006, hace este álbum, No Lives Matter. Y qué pedazo de título para ponerle un álbum. O sea, ¿cómo le vas a poner a tu álbum? Ninguna vida importa. Es brutal. Y pasa que yo me había escuchado de Christ antes de este álbum, el Dark Deep Trench, creo que se llama así. Y ese álbum es muy raro. Es chévere, o sea, es una aproximación bastante original al Vaporwave y bastante personal, pero tenía como fecha de caducidad, o sea, tú lo escuchabas un tiempito y ya luego te la ladillaba un poco.
Pero con este álbum me pasó que yo lo podía escuchar y me volví a sentir impresionado por los mismos elementos. Es como si este álbum fuera una gran presencia este, maligna, o sea, que consume todo lo que toca. Es como el anti-Vaporwave dentro del Vaporwave, porque es un álbum que ignora a ratos la repetición, que la repetición se basa en este género. Entonces hay muchas veces en las que las repeticiones no son suficientes, son temas cortos, en las que hay un tema que de repente es súper industrial y luego hay otro tema que es súper soft. El intro es hermoso. Es un álbum muy autoconsciente del género. Se nota que Chris es un ávido consumidor del Vaporwave, por lo que entiende de los códigos del género. Cosa que algunos artistas parece que no, por más que tengan más de 10 álbumes, pero él se nota que quiere rendir tributo a el género como tal. Y esto se ve reflejado en ignorar o hacer todo lo contrario a esto, ¿no? A lo que te diría la lógica del Vaporwave. Pero cuando uno se da cuenta que esto es autoconsciente, cuando llegas al tema No End, y literalmente es eso. Es un tema con un loop hermoso, con un loop perfecto que dura 8-9 minutos sin pausa. Y uno no se queja. O sea, realmente uno está encantado. Porque el álbum te fue zarandeando de un lado a otro, te fue agarrando, te colocaba en un lado, te ponía en otro, te presentaba una idea, te la quitaba antes de que te acostumbraras, se quedaba en otro punto, de repente te ponía una especie de sample de funk o como Memphis Rap. Y se sentía como muy extraño, pero la calidad sonora del álbum es tan buena. Yo les recomiendo que descarguen este álbum de Bandcamp en FLAC, que realmente no tiene desperdicio. Y el final, ese tema No End, definitivamente hace que todo el viaje valga la pena. Puesto 13. Puesto 12, 022 de Desert Sand Feels Warm at Night. Cada vez tengo que mencionar el nombre, me vuelve loco, ¿verdad? Realmente no tengo mucho que decir de este álbum. Creo que fue el primer álbum que me escuché de Desert Sand y obviamente atraído por la portada. Y en su momento me gustó mucho, lo tuve muy presente, pero no lo analicé a grandes rasgos. Era como música que ponía de fondo y ya, y que me agradaba. Pero escuchándolo en retrospectiva me di cuenta de lo profundo temáticamente que es. Se siente muy cargado, muy lleno, sin sentirse denso. O sea, es un álbum que es la definición de saciedad. O sea, de estar saciado, pero saciado de la vida. O sea, que te sientes muy feliz, de que te sientes completo. O al menos así lo siento yo. Tiene momentos súper románticos, súper hermosos, momentos súper melancólicos y texturas muy doradas, texturas muy brillantes, muy del reflejo del sol sobre el agua, que realmente hacen que yo tenga este álbum en muy buena estima. Y que no puedo decir mucho más que esto, porque es un álbum que habla por sí mismo, es lo que es. 022. Puesto 11, Birth of a New Day de 2814. El dúo compuesto por Telepath y Hong Kong Express. Un montón de gente me va a quemar por poner este álbum en el puesto 11 y no ponerlo en el puesto 1, puesto 2, puesto 3. Pero pasa que hay cierta cosita de este álbum que no me termina de convencer. No me malentiendan, es uno de los álbumes más arrechos que el género ha parido, literalmente. Y además de dos mentes muy interesantes dentro del medio, especialmente Telepath, que es fácil mi artista favorito de Vaporwave. Pero, ¿qué pasa? Me pasa que a veces siento que este álbum es demasiado perfecto, y yo lo sé. Va a sonar como, buscas lo malo en cualquier cosa, brother. Hermano, es mi puesto 11 y le ganó a todos los álbumes de los que ya he hablado, que son otros álbumes que yo amo. Pero simplemente me parece que a veces se siente este álbum muy plástico, como súper bien producido, absurdamente bien producido. Y eso a veces no me transmite lo que debería. Eso es lo que siento. Hay álbumes que con una peor producción, por así decirlo, como vamos a ver más adelante, me hacen entrar más en ese mundo, porque esto lo siento muy cinematográfico y no es algo negativo, pero es algo con lo que no conecto tanto como con lo otro. Esa sería la forma más resumida que tengo de explicar por qué este álbum no está más arriba, porque aparte de eso, todo este álbum es increíble. Los sintetizadores, las texturas, la calidad de la producción es que de verdad es sublime. El setting en el que te colocan es muy imaginativo. Tú escuchas esto y realmente te transporta donde te quiere transportar. Es una de esas portadas que pega absurdamente con el álbum. Y es un álbum que definitivamente se merece todo el spotlight que tiene, porque además es un álbum que un montón de gente que no escucha Vaporwave le gusta y que a veces de repente escuchan y ni saben que es Vaporwave. Lo consideran ambient y ya, pero realmente es un álbum impecable. Y fue una de las primeras
fue uno de los primeros experimentos por hacer del Vaporwave algo más allá de simplemente sampling de loops nostálgicos, sino realmente explorar un universo, explorar ideas más profundas. Y por estos motivos este álbum es inolvidable. Y bueno, a partir de ahora voy a ponerme el reverb, el eco en la voz para hacer así más Vaporwave. Porque ya estamos en el top 10. Yay. Regret When It Was Lost de Death's Dynamic Shroud. Este álbum es boom. Este álbum realmente puede ser uno de los discos de Vaporwave más tristes jamás hechos, que realmente te transmite esa tristeza. Y esa es la palabra. No diría ni depresión, ni melancolía, ni siquiera nostalgia, aunque tiene momentos muy nostálgicos. Sería mera tristeza. Estar triste y ya. Y a veces esa tristeza está acompañada con cierta alegría, lo cual lo hace muy extraño, porque de repente tienes canciones como la canción esta que está en ruso, no sé, es un tema hermoso con un piano y esa canción suena tan triste al mismo tiempo como tan feliz. Es como, no sé, como sonreír y que te caiga una lágrima, literalmente. Que este álbum definitivamente merece muchísima más atención del que tiene, porque la atención siempre va dirigida a I'll Try Living Like This, y validísimo, pero este álbum no debería ignorarse, porque es gran contendiente a uno de los discos de Vaporwave más inmersivos, diría yo, y más bien pensados de todos los que he escuchado en mi vida. Probablemente el amor que le tengo también está muy relacionado a el momento de mi vida en el que lo escuché. Así que obviamente tengo cierto apego emocional por el álbum, pero más allá de cualquier cosa, me parece un álbum profundamente personal, profundamente emotivo, y que recomendaría sin dudarlo a cualquier persona que esté interesada. Puesto 10. Ahora en el puesto 9, Yes, We're Open de Groceries. Este álbum es literalmente ser un carajito, estar en el Central Madeirense cuando estaba en su peak, y de repente estar ahí con tus padres y ya, medio ir bien del supermercado. Y ya. Pero ¿por qué es tan bueno? Porque es una carga, o sea, el landscape está tan bien construido en este álbum que hasta cierto punto es perturbador. Hay ciertos momentos, o sea, este álbum está tan cargado de reverb, pero cuando digo tan cargado es que yo estoy seguro, no estoy seguro, pero yo creo que le pusieron reverb, renderizaron y le volvieron a poner reverb encima, porque es que si no, no me creo cómo este álbum suena así de lush, así de enterrado, pero también definido, porque es un álbum con una definición muy, como un paisaje sonoro como muy realista. O sea, tú realmente puedes sentir como la profundidad de donde estás parado, por así decirlo, y esto lo construye a partir de estos parajes, cambiándote las canciones, los títulos de los temas. De repente te dicen, estás parado en tal lugar, y uno está como, coño, qué recho. Y a mí, que me gustaba tanto ir en supermercados y cuando era niño, no sé por qué, simplemente por de repente el aire acondicionado así, con esa música de fondo, a veces los lugares que estaban menos concurridos y se veían así muy llenos, pero con poca gente, me parece muy agradable. Entonces definitivamente este álbum es un ganar para mí, y es un clásico realmente. Ahora, réplica de 103 Point Never. Mucha gente me va a argumentar que este álbum no es Vaporwave, que no debería estar aquí, pero ¿qué pasa? Hermano, si tú le pones a este álbum una portada un poco más coherente con el Vaporwave, literalmente es Vaporwave. O sea, que no me puedes decir que no, o al menos es Echo Jams. Si literalmente es él, es Daniel Lopatin, es Chuck Persons, brother.
no puedes decirme que no es Vapor. Pero entiendo de dónde viene esa inquietud. Lo que pasa es que, claro, cuando te pones a analizar bien la construcción de este álbum, te das cuenta de que es la idea que Daniel Lopatin tenía en Echo Jams desarrollada a un nivel más profundo, más personal, más complejo. O sea, es un álbum con mucho sampling, pero sampling obscuro. Cuando digo sampling obscuro es que muchísimos samples se vinieron a conseguir de pocos años para acá, cuando ya este álbum tiene más de 10 años de haber salido. Entonces me parece muy impactante lo bien cuidado que está, lo presente que se siente aún. No se siente nada outdated, se siente súper bien pensado. Y por este mismo motivo es que no me puedes decir que el álbum no suena de repente a Signal Wave, no suena a Broken Transmission, no suena a Echo Jams, porque sí suena, y obviamente que va a sonar porque literalmente es el papá del Vaporwave. Pero bueno, independientemente de esta discusión de si es Vaporwave, no es Vaporwave, bla, 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 el álbum nadie me puede decir que no es arrechísimo. Puede que le entres o no, porque realmente es un álbum que, bueno, de repente lo escuchas una vez y dices, bueno, no le veo lo que todo el mundo le ve, pero cuando le entras, le entras. O sea, es un álbum súper complejo, pero súper satisfactorio. O sea, te recompensa por dedicarle tiempo. Tiene de mis composiciones favoritas en la historia del Plunderphonics, y diría que es otro de esos álbumes oscuros de Vaporwave, pero realmente no lo es tanto. Por ciertos momentos es un poco inquietante, pero no diría que perturbador, diría que es más reflexivo que otra cosa. Y bueno, básicamente me parece un proyecto arrechísimo de parte de Daniel Lopatin, fácilmente mi proyecto favorito suyo, y un álbum que yo siempre tendré presente en mi cima de álbumes favoritos de Vaporwave. Puesto 7, 100% electrónica de George Clanton. ¿Qué pasa con este álbum? Este álbum es una locura. Este álbum es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos. George Clanton es una de las figuras que yo más quiero en la historia del Vaporwave. No solo por prácticamente fundar la label más importante, diría yo. Bueno, eso en verdad está debatible. También está... Hay varias. Bueno, una de las labels más importantes del Vaporwave, que es 100% electrónica. Y crear, creo que el único festival masivo, bueno, masivo, obviamente es Vaporwave, no es masivo, pero el único festival así de gran exposición de Vaporwave. Realmente consigues algo mágico. ¿Por qué? Porque creo que este fue el primer álbum que abrió la idea de hacer Vaporwave no solo libre de sampling, sino con vocales propias, o sea, cantando sobre las instrumentales. Y claro, tú escuchas el álbum y hay muchos momentos en los que dices, bueno, es que esto no es Vaporwave, de repente esto es Hypnagogic Pop, o de repente esto es más synth pop, o bla 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 bla. Pero todo el contexto es de Vaporwave. Tú escuchas las vocales, el procesamiento del audio, y definitivamente notas la influencia, si no, no estuviera dentro de esa categoría, brother. Pero igual es algo válido porque suena tan diferente. Además, este álbum se siente muy honesto, muy casero, muy gentil y muy despreocupado, pero al mismo tiempo muy cuidado. O sea, es un álbum muy cuidado en el apartado sonoro. Pero bueno, sí, 100% electrónica, clásico, infalible, clásico atemporal. Y ahora, antes de entrar a mis 5 favoritos, nos espera en la entrada el número 6, Tokonatsu, de Desert Sand Feels Warm at Night, también conocido como Everlasting Song. Bueno, este álbum lo voy a resumir así. Esto es un álbum de Vaporwave, de Slush Wave, súper bien producido. O sea que si de por sí tú ya lo escucharas y te lo escuchas completo y dices, verga, qué buen álbum me escuché,
y terminas de escucharlo y te das cuenta que efectivamente es un álbum de Slush Wave sin sampling. O sea que literalmente el carajo hizo todo el álbum él. Todo el procesamiento del audio, la composición de los temas y la grabación de las vocales, brother. Que las vocales que suenan, este, las vocales que suenan bajadas la velocidad literalmente son suyas. O sea, eso literalmente me cambió la vida. Eso es otra de las ideas que yo con 15 años decía, coño, yo si quiero hacer Vaporwave voy a hacer esto y tal, y grabo el tema y luego le bajo la velocidad. Y es uno de mis sueños, o sea, literalmente yo quiero hacer eso. Cuando escuché este álbum y yo me enteré que este pan había hecho esto, es que yo no podía hacer más que brincar. O sea, este álbum es arrechísimo. Este álbum es todo. Este álbum suena literalmente a la portada. Este álbum es como estar caminando en una tarde con la Golden Hour, con una brisa hermosa. No estás pasando calor, simplemente estás con una brisa y lo único que hace el sol es pegar un poco de su calidez en tu piel. Mientras estás con unos audífonos chileando en la calle, o sea, en la maldita carretera. Eso es lo que hace para mí este álbum tan grandioso. La unión de la estética, la unión de las vibras con la ejecución, cómo fue realizado, su mera existencia, me parece valiosísimo. Y es fácilmente mi álbum favorito, debe ser Sun Feels Warm at Night, sin ninguna duda. Así que puesto 6, Everlasting Summer. Ahora entrando en el puesto 5, tenemos a Infinity Frequencies, que ya había mencionado con la trilogía de las computadoras, en Computer Death. Este álbum es literalmente el origen de Gemini malvado, bro. El origen de ChatGPT 2. O sea, es una especie de concepto de una IA que muere, no sé si porque es desenchufada al verse como una amenaza. Tiene muchísimo rango para que uno haga sus propias teorías. Pero ignora todo eso. El álbum suena muy, muy bien. Este álbum es lo más cercano, creo yo, a que de repente estés con los auriculares y agarres el conector y te lo enchufes en el cráneo. O sea, literalmente suena. Si tuvieras una esfera, de repente agarraras esta esfera y tuvieras un cuchillo y tú cortaras la memoria en segmentos y los agarraras como especies de bloques y te lo enchufaras y reprodujeras cada uno de estos bloques, yo creo que sonarían a esto. O sea, tú puedes sentir el grosor de cada canción y tiene grosores diferentes. Sientes la textura, sientes la aproximación, sientes. Y hace poco vi los samples realmente del álbum. Y lógicamente no son samples muy tratados, no son samples en los que el bicho haya de repente, bueno, sí, agarro aquí, voy a invertir esto y lo voy a fusionar con tal. Suelen ser samples que literalmente esto es lo que es y lo pongo. Pero el valor de esta trilogía está en ¿de dónde coño sacaste tú esto? O sea, este comercial japonés oscuro de los 90 que nadie vio, o sea, que ni siquiera salió. ¿De dónde coño sacaste este archivo? Eso para mí es donde recae mucho el valor de este álbum y en que el landscape y la idea entre apocalíptica y satisfactoria de este álbum, ese punto entre lo inquietante y lo satisfactorio, creo que es el que está mejor desarrollado. De hecho, Infinity Frequencies tiene también el proyecto, creo que se llama Between Two Worlds, algo así, o Between Two Places, creo que en verdad se llama así. Y este álbum explora muchísimo más lo que viene siendo el concepto de los liminal spaces, en mi opinión siendo el mejor álbum que trata ese tema. Pero este álbum simplemente tiene algo que los demás no. Este álbum literalmente representa la teoría del internet muerto, sonoramente hablando. Y lo hace de tal forma que es hasta agradable. Casi te hace querer convivir con bots. No, es broma. Pero, ¿qué pasa? Que definitivamente es un pony de un solo truco. O sea, es lo que es. Es Broken Transmission. Y bueno, brother, dale para adelante. Además es larguísimo. No tanto por la duración, sino por la cantidad de tracks que tiene. Eso es un poco lo malo del Broken Transmission, que literalmente los temas duran casi siempre menos de un minuto. Más bien raro es cuando dura más de un minuto. Pero bueno, sí. En el puesto número 5, Computer Death. Y en el puesto número 4, Telepath con Interstellar Intercourse.
o Coito Interestelar para los panas. Este álbum creo que fue el primer álbum de Slush Wave que escuché en mi vida y definitivamente muy difícil de destronar. Ya verán quién lo destronó. Pero a grandes rasgos este álbum es imbatible. Creo que es el punto exacto literalmente en el que el Slush Wave es perfecto. O sea, un poquito más y es insoportable. Ahora, este álbum dura 2 horas y las 2 horas son duras de cojones. O sea, son 2 horas difíciles. A veces porque el álbum es muy repetitivo, pero porque este álbum sí y otros álbumes de Telepath no. O es porque este álbum sí y no otros álbumes de Slush Wave. Pues realmente no lo sé. Realmente no lo sé. Este álbum tiene algo que con lo que simplemente conecté, que me hizo justificar su duración, me hizo justificar su falta de cuerpo. O sea, si eso tiene algún sentido. O sea, este álbum es brutal. Este álbum es prácticamente un compromiso. Y no lo digo como algo negativo. O sea, creo que pocos álbumes, o sea, creo que este es el álbum de Slush Wave definitivo. ¿Y por qué? Porque esto es romántico, pero brutalmente romántico. Creo que el álbum más romántico de Vaporwave jamás hecho. Este álbum es melancólico, este álbum es súper taimado, se toma su tiempo para todo. Pero cuando te digo para todo es que literalmente no puede pasar nada en el álbum. Pasan 5 cosas contadas y ya. No, mentira, eso es una broma. Pero dentro de esas 2 horas se siente encapsulado tal odisea que se siente como el título, coito interestelar, sexo interestelar. Se siente como 2 fucking dioses tirando, brother, en el espacio. O sea, así siento yo este álbum. Así que no tengo mucho que decir, realmente. Este álbum me encanta. Este álbum me encanta y lo he estado escuchando por todos estos años. Así que lo amo. Puesto 3 y mi más reciente adquisición sonora. Ya que literalmente este álbum lo escuché por primera vez hace unos días. Pero es más, creo que gracias a este álbum existe esta lista porque este fue el que me hizo decir, wow, definitivamente yo amo este género. Bueno, este álbum es de Namesh y Telepath. Así que ya iba a decir que álbum de Vaporwave destrona a Telepath, el mismo Telepath, pero bueno, con Namesh. Path to Lost Eden. Este álbum yo había postergado escucharlo. ¿Por qué yo postergué tanto escuchar este álbum? Bueno, es simple, un poco ridículo, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Lo postergué porque literalmente no me gusta Namesh, no me gusta, me escuché Dream Sequence y realmente es uno de esos álbumes que aunque a todo el mundo le guste, nunca me entró. O Isapegato. No, nunca conecté con ese álbum, no sé ni siquiera por qué. No sé, siempre lo sentí como muy vacío en personalidad. En calidad estaba bien, pero en personalidad nunca me pareció interesante. Entonces siempre postergué este álbum por eso, porque aunque me encantaba Telepath, no sabía bien qué podía hacer esto. Y hace poco me decidí a escucharlo. Creo que porque vi la portada y yo dije, verga, esta portada sí es arrecha. La verdad es que sí, es muy atractiva. ¿Por qué yo no escuché este álbum? Y vi el nombre de Namesh y yo dije, mira, ¿sabes qué? ¿Qué me importa? Vamos a escucharlo. Y me lo escuché. Y definitivamente me trago mis palabras, me trago todo lo que dije porque este álbum es impecable. Si antes decía que Interstellar Intercourse de Telepath era el álbum de Slush Wave definitivo, yo diría que Path to Lost Eden es el álbum de Slush Wave perfecto. No tengo ni siquiera pegas con este álbum. Más bien
cuando lo escuché quedé sorprendidísimo porque el segmento que más me gustó fue el de Namesh. Y el de Telepath sigue siendo de 10, no me malinterpreten. Pero el de Namesh fue tan bueno, tan bien construido, tan bien producido, tan bien editado, que wow, wow. Por todos lados este álbum es perfecto en concepto, en producción, en decisiones estéticas, en este concepto de la jungla, de estar perdido en la jungla, pero que la jungla no te es hostil, aunque la sientes peligrosa, y simplemente estás como una especie de recuerdo de videograbadora digital. Hace que este álbum sea una experiencia densa y larga, pero una experiencia jodidamente satisfactoria, una experiencia demasiado reconfortante y muy buena, simplemente muy buena. La parte de Namesh, creo que lo único negativo que pudiera decir es que a partir de un punto me tuvo hasta los cojones el grillo ese sonando todos los temas. O sea, había un grillo ahí que ya yo decía, por favor, ¿qué está pasando? Que yo entiendo que, bueno, sí, para representar la noche y lo que sea. Pero bueno, pudieron haberme cambiado el punto MP3 del grillo al menos. Y la parte de Telepath, que es lo único que yo diría que no me agradó. Coño, que me pareció que la decisión de los loops a veces no fue la mejor. Había algunos loops que se me hicieron no tan memorables. Y aunque a nivel calidad y a nivel vibra me parecen que entran perfectamente en el álbum y por eso no les pongo ningún pero, este álbum no me parece el álbum de Vaporwave definitivo solo por esos elementos que ya comenté. Así que puesto 3, Path to Lost Eden de Telepath y Namesh. Puesto número 2, I'll Try Living Like This de Death's Dynamic Shroud. Este fue por años mi álbum de Vaporwave. Y no solo mi álbum de Vaporwave, mi álbum de la vida. O sea, este era mi álbum que me decían cuál es tu álbum favorito. I'll Try Living Like This. ¿Y por qué ha bajado? Bajó nada más un puesto, pero ¿por qué ha bajado? Me pasa que voy a comenzar hablando por lo malo, porque si hablo nada más de lo bueno, yo me tardo aquí 10 horas. Me ha pasado que hay una que otra canción que no siento que aporte nada y cuando escucho el álbum casi que hasta quiero saltarlas, y eso me duele mucho porque todas las demás son tan arrechas, son tan características que verga, me duele. Pero, y obviamente no las salto por respeto al álbum, cuando escucho el álbum completo quiero decir, no cuando escucho canciones separadas. Pero me hace reconocer que ciertamente el tracklist no es el mejor tracklist, el tracklist de 10, pero bueno, tampoco hace que el álbum baje demasiado para mí. Pero bueno, ¿por qué es tan bueno? No vale simplemente con que, bueno, sí, es experimental y qué fino. Es que este álbum está diseñado para sonar feo. O sea, para que tú lo escuches y no, o sea, si tú agarras la idea de Farside Virtual de James Ferraro, que era sonar feo hasta un punto en el que uno dijera, se ha pegado, esto suena como burde feo, y de repente agarraras estas ideas y las pusieras en la mente de alguien fragmentado, de alguien quebrado, de alguien con algo mal dentro de ellos, hace que este álbum sea, creo que, la representación más fiel, y ahora sí, de la depresión. Pero bueno, más allá de eso es simplemente anecdótico. Es simplemente parte del concepto del álbum. Es que están absurdamente bien escogidos los samples. Te ponen referencias al pop japonés, al pop coreano, te ponen referencias a animes, te ponen referencias a videojuegos, te ponen referencias absolutamente a todo, a comerciales. Entonces, ¿qué más quieres? Literalmente, ¿qué más quieres? Hay canciones con beat switch increíbles. Es un álbum que tiene una concepción de la estructura muy original.
Porque de repente la primera canción es más clásica dentro del mundo del Vaporwave, es una repetición, y esa repetición sigue y sigue y sigue, pero va mutando, le van añadiendo cosas, y en eso, coño, esto es refrescante. Hasta que pasa la siguiente, y la siguiente canción es una locura, es una volada, es una ida de olla, y así es el resto del álbum, y tiene sus momentos de calma, tiene hasta su momento de trap, como un sample de Drake, o sea, hermano, ¿qué coño es este álbum? Pero a grandes rasgos, no hay álbum que tenga canciones como I'll Try Living Like This. Este álbum, tú escuchas cualquier canción y tú dices, es de este álbum. O sea, literalmente. Escuchas canciones de personas que vinieron luego intentando imitarlo y tú sabes, aquí hay influencia de This Dynamic Shroud. Porque es un sonido que crearon ellos. Es un sonido que hicieron suyo. Que hicieron su sonido insignia. Entonces, además la portada es creo que mi portada favorita de la historia del Vaporwave. Entonces, con todo esto que he mencionado, con producción, innovación, experimentación, importancia en la historia del Vaporwave, tremenda portada, concepto y mil cosas más que simplemente uno va pensando mientras escuchas el proyecto, hace que este álbum esté en lo más profundo de mi corazón. O sea, que yo escucho un segundo de las canciones más míticas de este álbum y se me hacen agua los ojos, literalmente. Así que en mi puesto 2, I'll Try Living Like This de That's Dynamic Shroud. Y ahora en mi puesto número 1, obviamente News at 11. Y todo aquel que me conoce sabe que este es mi álbum favorito de Vaporwave actualmente. ¿Y por qué? Por muchísimos motivos. Primero, y voy a ir directo al grano con este álbum porque es un álbum que me apasiona mucho. Primero, el concepto. Es literalmente la definición de cuando uno habla del concepto en el Vaporwave. El mismo Vaporwave nace de esta como idea anticapitalista, ¿no? Ahora, ahí entra una polémica, porque claro, anticapitalismo suele representar comunismo, ¿no? Pero el Vaporwave no es muy comunista hasta cierto punto, porque la mayoría de artistas sí cree que su música, por el mismo carácter de ser creada de repente por samples de otros, debe ser de libre acceso. Pero hay gente como Desert Sun, Feels Warm at Night, que literalmente todos sus álbumes están gratis, o sea, de gratis descarga, y son álbumes que hizo él solo completamente. Entonces, hay un sentido de la comunidad muy importante en el Vaporwave. Que, no quiero decir que esto sea sinónimo de comunismo, ¿no? Pero es reflexionando sobre los diferentes temas del género. A la vaina. Estoy en grabación, brother, pero pasa a saludar. Me he quedado bajo. Habla ahí. Creo que sí. No sé lo que quieras, estoy en el último día. El Vaporwave está infravalorado. Basado. Opiniones basadas. Pero bueno, sí, retomando el tema. Representa que la misma existencia de este álbum sea como la cúspide del concepto del Vaporwave primigenio. Porque, ok, News at 11 representa... Hay dos vertientes. La que cree que el álbum es como una especie de universo paralelo en el que nunca ocurrió los ataques del 9/11. O es un universo en el que los ataques ocurrieron, pero fueron como solapados por los medios, ¿no? Entonces te presenta con esta imaginería de un montón de samples y de grabaciones de archivo de efectivamente el 9/11, o sea, del día, de cosas que sonaban, de cosas que se transmitieron en los telediarios de ese día en Estados Unidos, pero ignorando todo esto, o sea, claro, porque te toman los del día, los de la mañana, obviamente nadie se imaginaba esto, entonces genera una atmósfera muy incómoda, muy extraña alrededor de todo el álbum, que sea como un microcosmos comprimido en esta idea tan tangible pero al mismo tiempo tan abstracta, tan al libre entender, que hace que simplemente me resulte fascinante. O sea, cuando te pones a escuchar además los tracks por separado, realmente son samples muy bien escogidos y súper bien curados. O sea, no hay ni una sola canción de este álbum que no tenga un instrumental que vaya durísima. Pero es que además de eso, te lo mezcla con estos, las personas del clima hablando en entrevistas en la calle, comentarios,
diciendo, bueno, hoy es un día hermoso, vainas así, hacen que este álbum tenga ese carácter definitivo de el Vaporwave oscuro, del Vaporwave más inquietante, pero lo lleve hacia un lado que no es nada inquietante, porque tú escuchas el álbum y es hermoso, o sea, es un álbum muy muy lindo, al menos hablando de la primera mitad del primer disco. Cuando te escuchas el segundo, entras en como en una especie de momento ARG, o sea, casi se siente como la estética de Local 58, que se siente súper denso, súper nocturno, que se siente muy de ensueño, muy de estar como cuando estás a puntico de dormirte pero no te duermes y estás como viendo la televisión, cualquier cosa que está pasando porque no tienes ni fuerza para cambiar el canal, entonces estás digna de ver lo que sea que esté pasando y realmente ni te quejas, o sea, está súper chill. Entonces que estos dos momentos del álbum sean como tan dispares, uno representa el día, el otro la noche, pero que estén ambos abrazados por esta idea del mundo utópico, del que hubiera sido, de la pérdida de la inocencia, de la pérdida de la inocencia social, quiero decir, de todo lo que vino post 9/11. Y bueno, definitivamente es un álbum que además aprecio muchísimo por su diseño sonoro, porque realmente me encanta el diseño sonoro de este álbum y me parece fascinante. Así que bueno, sí, ese sería mi top 25 álbumes de Vaporwave. Gracias por haber llegado hasta el final, chavales. Aquí voy a dejar la respectiva lista para quien esté interesado en los títulos. Y bueno, probablemente no vuelva a hacer videos más nunca, pero bueno, si lo vuelvo a hacer, nos vemos en los videos.